hijas de Lot lo emborrachan para poder tener relaciones con su papá. Cuando había otros hombres en otras partes, vemos el incesto, vemos en ese mismo capítulo el homosexualismo. ¿Y qué es lo que vemos en el día de hoy? Fíjense en ustedes. Lo mismo. El hombre no ha cambiado. Todo basado en el pecado. El hombre está en lo que respecta, es una contradicción si tiene que ver con el asunto de la evolución, porque no está yendo a mejor, está yendo a peor. Que el hombre va transformando su naturaleza, en su nivel de inteligencia, en su nivel de moralidad, que van a ir de menos, van a ir a más, y vemos que de menos van yendo a peor. Y Génesis nos está mostrando la patente, se percibe con claridad, sin necesidad de tener que razonar de una manera demasiada, en el sentido de la historia de la humanidad. ¿Qué vemos? Moralmente no ha mejorado. ¿Te has puesto a pensar? Ves Génesis, ves el día de hoy, y es prácticamente lo mismo. Prácticamente lo mismo. Y aunque en el capítulo 3 no vemos la palabra pecado, sin embargo, vemos las consecuencias de la desobediencia del hombre en contra de los mandamientos de Dios. Ahora, ¿cómo se origina todo? ¿Quién entra en acción? Bueno, encontramos aquí, versículo 1, que dice que la serpiente era astuta. La serpiente era astuta. Han habido varias preguntas y yo quiero contestar, si ustedes tienen la misma duda que algunos hermanos, porque me preguntaban, hermano, ¿era esta serpiente? ¿Quién era? Tienen dudas, ¿era el diablo? ¿Era una serpiente? Y sabes, hay algo que yo quiero compartir contigo. Hay cosas en la Biblia que nos dicen ciertas cosas y hay otras cosas que no la dicen, y entonces por lo tanto yo me voy a regir en lo que dice y no empezar a inventar cosas que no dice. Y ustedes dirán, Pues le voy a explicar un poquitito. ¿Era la serpiente solamente o era el diablo? Bueno, vamos a aclarar y dejar ciertas cosas, las vamos a contestar, otras sin contestar, porque ustedes van a ver el por qué yo les estoy diciendo esto. Veamos el primer punto, la serpiente. La pregunta que yo me hacía mientras estaba preparando este mensaje es este: ¿es el diablo usando a la serpiente o era la serpiente actuando por sí misma? Y vamos a ver, porque estas preguntas, como les digo, algunas las vamos a poder contestar y otras no. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis. Si ustedes quieren encontrar la contestación, vamos a ir a Apocalipsis en el capítulo 12 y vamos a ir al verso número 9. Y nos dice allí: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Acá tenemos el primer indicio. Después ustedes van conmigo al versículo número 15, nuevamente está hablando de la serpiente. En el capítulo 20 de Apocalipsis, vayan conmigo al verso número 2, Apocalipsis 20, verso número 2. Y nos dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. O sea, fíjense ustedes que claramente nos está diciendo que la serpiente antigua, cuando habla serpiente antigua, está diciendo la serpiente desde el mismo origen, desde el mismo inicio. Ahora, ¿por qué decimos eso? Pues vamos a ir al capítulo 3 de Génesis y vamos a ir al versículo número 15. Y aquí es donde empezamos a mirar y a contestar, como les estaba diciendo en una ocasión. ¿Se acuerdan ustedes que las predicaciones están basadas en exégesis, en una investigación, investigar los versículos para poder dar lo que es verdaderamente lo que el pasaje está tratando de compartir con nosotros? Y cuando vemos aquí en el versículo número 15, le está hablando a la serpiente y le dice esto: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, Dios está diciendo aquí que va a poner enemistad entre la serpiente y la mujer. Ahora, la pregunta que empezamos a hacernos con nosotros es con respecto a la simiente. Fíjense, está hablando de simiente. Estamos hablando de una causa o del origen de algo cuando hablamos de simiente. ¿Se acuerdan ustedes la conversación entre Jesús y los fariseos? Ellos decían que Dios era su padre. ¿Se acuerdan? Y entonces Jesús les dice a ellos, ustedes si fueran hijos de Dios Padre, harían y escucharían las cosas de Dios, pero ustedes son hijos de el padre de ustedes. ¿Quién era? El diablo. El diablo. Así que vemos que es el diablo, la simiente del diablo. Se está refiriendo, una serpiente no puede tener simiente que vaya a ir en contra de Dios, en el sentido si era la serpiente en sí, ¿se acuerdan? O es el diablo. Y vemos que es aquí el diablo usando a una serpiente dentro de la creación. Ahora, la pregunta que me hacía es, la serpiente, ¿por qué Dios permitió que un ser creado, un animal, fuese poseído por Satanás? Ahora, ¿quieren la respuesta a eso? Pues no la tengo. ¿Por qué no lo dice en la Biblia? Esos son misterios que vamos a aprender en algún día. Y yo nada más que me sujeto a lo que está escrito, no voy a estar diciendo que si la serpiente, algunos decían si la serpiente hablaba, yo considero que sí, era una serpiente que tendría su capacidad de caminar de otra manera como otros animales, porque dice ahora te vas a arrastrar, lo cual quiere decir que la serpiente caminaba. Creo yo, eso por lo menos es el entender que tengo. Pero fíjense en un último punto con respecto a la serpiente es lo siguiente, y lo encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 16 y versículo número 20. Romanos 16 y verso número 20. El Señor estaba hablando de que va a poner enemistad, y ¿se acuerdan ustedes? Dice que la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de aquella serpiente, ¿se acuerdan? Es lo que dice Génesis 3:15. Ahora, interesante de notar que en Romanos 16:20 nos dice lo siguiente, y el Dios de paz aplastará en breve ¿a quién? A Satanás bajo nuestros pies. ¡Wow! Nos está diciendo que Satanás, esta serpiente, Dios nos va a dar el privilegio de poder aplastar la cabeza de aquella serpiente antigua. Yo no sé, pero yo me imagino, yo le digo, mira, Satanás, mi zapato es 10.5, así que esto es lo que viene encima tuyo. ¡Paf! Ahí va. ¿Sabes? El Padre nuestro que está en los cielos nos ha compartido que el sufrimiento que ha causado Satanás no se compara con lo que Él va a sufrir por toda una eternidad. El dolor de Satanás para mí va a ser más intenso que lo que ustedes se imaginan sobre cualquier otro ser, porque dice que Dios va a pagar de acuerdo a lo que haya hecho. Y mis hermanos, cuando Dios paga de acuerdo a lo que haya hecho, ¿se acuerdan ustedes que Jesús dijo, el que merece menos azotes recibirá menos azotes, pero el que merece más azotes recibirá más azotes? Lo cual, ¿sabes qué? Satanás se va a venir con un dolor que lo va a tener por toda una eternidad, bien merecido, por ser aquella persona que quiso ir, o un ser, el ángel que fue en contra de Dios. Ahora, vamos a ver el tercer punto en esta noche, que tiene que ver con que la verdad del diablo es destructiva. Y ustedes dirán, bueno, esperen un segundito, explíquenme. Algunos dirán, ¿por qué le puse este tercer título así? Porque el diablo es el padre de mentiras, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de verdad, la palabra verdad, estamos hablando del conocimiento de lo que es para él. Fíjense en que cuando uno presta atención a lo que él está proponiendo, siempre nos va a llevar a la ruina.
nos va a llevar a completa destrucción. La verdad es que Satanás se basa nada más que en mentira. Entonces, ¿cómo puede ser que esté diciendo una verdad? Bueno, estoy diciendo con respecto a aquello en el cual nuevamente del conocimiento de lo que es. ¿Qué es lo que sabía Satanás? Bueno, Satanás estaba diciendo, ustedes no van a morir. Sin embargo, con la verdadera verdad de Dios, el Señor les dijo, Génesis 2:17, el día que ustedes coman de este árbol, ustedes van a morir. Ustedes comen de este árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirán. Esta es una verdadera verdad. La verdad del diablo, no morirán. Ahora, fíjense en una cosa, Adán cuando pecó, murió espiritualmente, pero no murió físicamente inmediatamente, sino que tardó después de ciertos años, vivió tantos años y después entonces dice que Adán murió. Es decir, lo que Satanás le compartió está basado en el engaño. El engaño es hacernos creer algo que en realidad es una mentira. No murieron de inmediato, no murieron físicamente hablando, pero sí murieron espiritualmente hablando. La muerte física vino después. Pero lo que es peor es que sufrieron la separación eterna de Dios. Y aquí es donde nosotros queremos enfocarnos para ver por qué es que Cristo vino para establecer lo que es la Navidad. Dice que muertos en delitos y pecados, han quebrantado la ley divina. El alma que pecare, dice Dios, morirá. No hay otra, va a morir. El pecado, fíjense en ustedes, afecta la vida moral del hombre. Cada área de relación el uno con el otro ha sido afectada por el pecado. Fíjense en una cosa, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu corazón y tu mente, tu alma. Has de amarlo de esa manera. ¿Y el segundo mandamiento cuál es? Amarás a ¿qué? A tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, fíjense en el asunto que vemos aquí con respecto al pecado. Si el hombre no ama a Dios, porque el hombre es enemigo de Dios, ¿puede amar a su prójimo? El asunto es que nos hacemos la pregunta, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay perturbación en todas partes del mundo? ¿Por qué hay obras perversas? ¿Por qué hay muertes? ¿Por qué hay destrucción? Porque el hombre está reflejando exactamente lo que Jesús dijo, la voluntad de su Padre ustedes están haciendo. Ustedes siguen los deseos de su Padre. El autor a los Hebreos nos dice a nosotros en el capítulo 2 que el diablo que tenía el imperio de la muerte. Y por eso viene Jesús para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Y dice allí en Hebreos 2 que vino para destruir el imperio que el enemigo tenía. Interesante lo que Pablo escribe allí en Romanos, que dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Porque dice que murió una sola vez por todas, ya no muere más, porque la muerte no se puede enseñorear más de él. El pecado trajo no solamente problemas entre la humanidad, pero ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, hay veces que no nos damos cuenta la dimensión de lo que sucedió. Yo me he dado cuenta en el sentido de que la dimensión del pecado, mis hermanos, afectó al universo entero. ¿Sabías eso? Y algunos dirán, no, un día estaba en la escuela dominical y uno me empezó a refutar de que eso no era así. Y me dijo, usted está equivocado en lo que está diciendo. Le digo, no estoy equivocado porque la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Dice que la creación que Dios había hecho tan buena y que la vio buena en gran manera, nos dice en Romanos capítulo 8 que la creación gime a una, porque está esclavizada, nos dice, en la corrupción. ¿Cuál es la corrupción?
que fue alterada en su manera original y verdadera, fíjense en cuánto daño ha causado el pecado, ha degenerado la moralidad, las buenas costumbres, la conciencia y lo que es que ha afectado al universo entero, porque dice que la creación misma gime a una cuando se manifiesta